Una joven aprende que la verdadera belleza no está en el reflejo de un espejo, sino en el brillo de una mirada que la ve por primera vez. En la gran noche de Newport, mientras la élite celebra su propia arrogancia, Melody Ashford es humillada ante todos, marcada por un destino que no eligió, hasta que un encuentro inesperado en los jardines comienza a resquebrajar el mundo que la aprisiona. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué es lo que más te atrae de los romances de época, el amor prohibido, los secretos o la lucha por la dignidad? Newport, verano de 1894. La mansión Ashford amaneció envuelta en un ajetreo silencioso, como si cada rincón supiera que aquella noche se decidiría el tono de toda la temporada social. Criados entraban y salían con prisas contenidas, bandejas de plata relucían bajo la luz matinal, y el aroma a flores recién cortadas se mezclaba con el de los pulidores que lustraban el mármol de los pasillos. Desde temprano, la casa parecía sostener el aliento ante la inminente gala anual, esa velada que tanto prestigio otorgaba a la familia Ashford y que colocaba a Henry, el patriarca, en el centro de las miradas más influyentes de Newport. En medio de ese bullicio estudiado, Melody caminaba con pasos silenciosos por el largo corredor del segundo piso. Su reflejo, atrapado en los espejos altos colocados a lo largo de la pared, parecía observarla con una mezcla de timidez y resignación. Llevaba el vestido asignado para la gala, un traje color crema, elegido por su hermana Lillian, que insistía en que los tonos suaves evitaban llamar la atención innecesaria. El corsé oprimía su cintura con rigidez implacable, y el encaje delicado que bordeaba el escote parecía más un suspiro decorativo que un adorno pensado para ella. Melody sabía que, a los ojos de su familia, su apariencia debía pasar desapercibida, como siempre. Al llegar a la puerta del salón principal, escuchó la voz cortante de Lillian, quien supervisaba con mirada crítica cada arreglo floral. La joven, elegante y calculada, vestía un traje de ensayo en tonos borgoña que realzaba su figura perfecta. Al ver a Melody, la evaluó en silencio, como si inspeccionara una pieza fuera de sitio. «Padre quiere verte antes de que bajen los invitados», dijo Lillian sin suavidad alguna. «Y por favor, trata de no arrugar el vestido. Ya deja bastante que desear». Melody sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la cabeza erguida. Estaba acostumbrada a esos comentarios, a esas miradas que parecían atravesarla sin detenerse en ningún lugar. Caminó hacia la biblioteca donde Henry la esperaba. Su padre estaba de pie, observando por la ventana la entrada principal donde se preparaban los carruajes que recibirían a la élite industrial y financiera del país. Vestía un frac oscuro impecable, su postura rígida como el metal que había forjado su fortuna. «Melody», dijo sin volverse, «esta noche necesito que te comportes con discreción. Nada de sobresaltos, nada de comentarios fuera de lugar. Hemos trabajado demasiado para que esta casa conserve su reputación». Ella asintió, sintiendo cómo se estrechaba aún más el corsé. «Sí, padre». Henry finalmente giró el rostro hacia ella, evaluándola sin indulgencia. «Ese vestido, al menos no es escandaloso. Quédate cerca de tu hermana y evita llamar la atención. ¿Entendido?» Melody volvió a asentir. En el fondo de su pecho, una pequeña chispa de dolor se encendió, pero la ocultó como lo hacía con todas sus emociones profundas. Cuando la noche cayó y la mansión se iluminó con candelabros y lámparas de cristal, los invitados comenzaron a llegar entre risas y murmullos envueltos en seda. La música de violines llenaba los salones y los pisos de mármol reflejaban el paso de damas engalanadas que lucían joyas deslumbrantes. Melody se situó cerca de las escaleras principales, intentando no incomodar a nadie con su presencia.
Su vestido, aunque fino, parecía casi opaco junto a los colores vivos que llevaban las demás jóvenes. Una conversación cercana captó su atención sin quererlo. «Pobre Melody. Siempre parece escondida en sus propios pensamientos», dijo una primera dama con un tono que fingía compasión. «La belleza no puede fingirse», respondió otra, «y en esa familia solo una heredó la gracia». La mirada de ambas se dirigió a Lillian, que disfrutaba del centro del salón como si fuera el foco natural del universo. Melody intentó fingir que no escuchaba, pero un ardor subió por su rostro. Una mezcla de vergüenza y cansancio la envolvió. Sin decir palabra, retrocedió lentamente, ocultándose tras una columna. El aire del salón se volvió repentino y sofocante. Necesitaba escapar. Con pasos firmes pero discretos, se dirigió hacia las puertas del jardín, atravesando el vestíbulo donde los criados iban y venían. Al cruzar el umbral, la brisa nocturna la envolvió con un frescor inesperado. El silencio del exterior contrastaba con el bullicio elegante del interior. Respiró hondo, tratando de contener el temblor en sus manos. Los jardines estaban bañados por la luz suave de la luna. Caminó sin rumbo entre los senderos bordeados de hortensias y rosales, buscando un rincón donde nadie pudiera verla. Las hojas se mecían ligeramente, como si quisieran consolarla. Fue entonces cuando escuchó el sonido de una puerta y el ligero murmullo de un caballo. La curiosidad la llevó hacia las caballerizas, donde una lámpara tenue iluminaba la entrada. Allí, limpiando el lomo de un caballo castaño, estaba un hombre joven que ella no había visto antes. Tenía la camisa remangada hasta los antebrazos y en su forma de moverse había una serenidad que no pertenecía a la alta sociedad. Al escuchar sus pasos, levantó la mirada. «Buenas noches», saludó él, con una voz cálida que contrastaba con la dureza del día. Melody sintió que algo en su interior se detenía por un instante. «Perdón, no quería interrumpir». «No interrumpe», respondió él, sonriendo con suavidad. «Solo estoy terminando el trabajo antes de volver a los cuartos del personal». «¿Se encuentra bien?» Ella dudó un segundo. No estaba acostumbrada a que alguien le preguntara cómo se sentía, y menos un desconocido. «Sí, solo necesitaba aire». Él asintió, como si entendiera más de lo que ella decía. «Soy Evan Clark. Llegué hoy desde Vermont. Estaré trabajando aquí durante la temporada». Melody percibió en su tono una sinceridad que no encontraba en los salones de mármol, y aunque no sabía explicarlo, sintió que podía respirar un poco mejor en su presencia. «Mucho gusto, Evan. Soy Melody Ashford». Un brillo fugaz cruzó los ojos de él, un reconocimiento respetuoso, pero sin rastro de servilismo. «Un placer, señorita». Por un instante, el silencio entre ambos no fue incómodo. Fue cálido, humano, distinto a todo lo que Melody conocía. El caballo resopló suavemente, rompiendo la quietud. Ella bajó la mirada, sintiendo el peso de su corazón agitado. «Debería regresar antes de que me busquen», murmuró. «Cuando necesite aire, aquí siempre lo hay», dijo él, casi en un susurro. Melody apenas pudo agradecer antes de alejarse, pero al volver la vista hacia él, lo encontró observándola con una expresión que no había visto jamás en ojos ajenos. Una mezcla de curiosidad, respeto y algo que se parecía demasiado a un llamado silencioso. Mientras regresaba hacia la mansión, sintió que algo había cambiado sin aviso, como una puerta que se abre sin hacer ruido, una puerta que, quizá, no volvería a cerrarse. Las primeras luces del día llegaban suavemente a través de las ventanas altas de la mansión Ashford, tiñendo los tapices y los pisos de mármol con un resplandor dorado que parecía no tocar el corazón de quienes habitaban la casa. Desde la gran escalinata hasta el invernadero, todo estaba en orden, pulido, silencioso. Sin embargo, en el alma de Melody, algo se había agitado desde la noche anterior.
como si una semilla dormida hubiera comenzado a despertar al roce de una mirada distinta. No había dormido bien. Las palabras del muchacho en la caballeriza, breves y cálidas, se repetían en su mente con una claridad inusual. No era tanto lo que él había dicho, sino cómo lo había dicho, con una naturalidad que desarmaba cualquier defensa. Y sobre todo, cómo la había mirado. No con lástima, no con indiferencia, sino como si realmente estuviera presente, como si verla hubiera tenido sentido. Melody bajó a desayunar con su habitual discreción. El comedor estaba casi vacío. Lillian aún dormía tras la gala y Henry ya había salido hacia la oficina en el centro de Newport. La joven se sirvió una taza de té sin levantar la vista, consciente de que las criadas no sabían cómo dirigirse a ella más allá del respeto. Era una presencia educada, silenciosa, casi translúcida, y así era como la preferían. Sin prisa, cruzó los jardines poco después, con un libro en la mano y el sombrero decorado con flores secas que usaba para las caminatas matutinas. Pero su intención no era leer. Caminó hacia los establos por el sendero menos transitado, fingiendo inspeccionar los rosales que bordeaban la parte trasera del invernadero. Al llegar a la entrada de madera que conectaba con la zona de servicio, el corazón le latía con una intensidad que no entendía del todo. No sabía si Evan estaría allí, ni si debía acercarse, pero había algo en el aire que la impulsaba a avanzar. Lo encontró peinando con esmero la crin de un caballo blanco. Llevaba la camisa remangada y un pañuelo amarrado al cuello. El sol que entraba por las rendijas del techo lo iluminaba con una luz suave que acentuaba la calma de sus gestos. Al verla, levantó la mirada y esbozó una sonrisa breve, como si la hubiera estado esperando sin saberlo. «Buenos días, señorita Ashford». «Buenos días, Evan», respondió ella, y en su voz hubo un leve temblor que no consiguió disimular. «¿Ha venido a pasear?» «En realidad sí. Pensé en montar a Magnolia», dijo, refiriéndose a su yegua preferida. «Siempre me ayuda a ordenar los pensamientos». Evan asintió con una mirada que parecía comprender más de lo que ella decía. «¿Desea que la ensille?» «Si no es molestia». «Nunca lo sería». Él desapareció hacia el fondo, dejando tras de sí un aroma a heno y madera húmeda. Melody observó las paredes del establo, con sus herramientas alineadas, los montones de paja cuidadosamente dispuestos, los caballos que resoplaban en silencio como si compartieran con ella un secreto. Había allí una vida distinta, sin mármoles ni espejos, sin juicios. Cuando Evan regresó con Magnolia lista, la ayudó a subir con una delicadeza que no resultaba artificial. Sus manos rozaron apenas la cintura de la joven, lo suficiente para sostenerla, lo justo para provocar un escalofrío involuntario que subió desde su espalda hasta el cuello. «¿Sabe montar con seguridad?», preguntó, colocándose a su lado mientras caminaban hacia el sendero de tierra que rodeaba el bosque. «Mi hermana siempre dijo que tengo mal equilibrio, pero la verdad es que nunca me enseñaron con paciencia». «Entonces hoy empezaremos con calma», replicó Evan, y sus palabras tuvieron la dulzura de quien no busca corregir, sino acompañar. La lección fue breve, pero significativa. Evan caminaba junto a ella, dándole indicaciones suaves. Melody, en la montura, se sentía libre, ligera. La rigidez que la acompañaba en los salones desaparecía con cada paso de Magnolia. No había allí nadie que la midiera con los ojos, nadie que hablara de su vestido ni de su figura. Solo un hombre que la miraba con atención sincera y un caballo que respondía con nobleza a cada caricia. Al regresar al establo, Evan la ayudó a bajar con la misma delicadeza de antes. Por un instante, sus rostros quedaron más cerca de lo permitido. No se dijeron nada, pero en los ojos de ambos se encendió una brasa sutil que ninguno de los dos supo apagar de inmediato. «Gracias», dijo ella bajando la mirada. «Me hizo bien». «A mí también»,
respondió él, con una honestidad que sonó más fuerte de lo que parecía. Melody regresó a la casa con las mejillas encendidas, pero no por el sol. Durante los días siguientes, repitió esa caminata bajo distintos pretextos. A veces decía que necesitaba leer al aire libre, otras que quería llevar manzanas a Magnolia. Siempre encontraba una forma de llegar hasta los establos sin que nadie lo notara. O al menos eso creía. Porque Lillian, aunque no decía nada, había comenzado a observar con más atención los movimientos de su hermana. Le llamaba la atención la expresión nueva en su rostro, ese aire de leve misterio que la envolvía. Melody, que antes era tan predecible, ahora parecía moverse con una intención que Lillian no lograba descifrar, y eso le inquietaba. Una tarde, cuando Melody regresaba de su paseo, encontró a su hermana en el vestíbulo. Lillian la esperaba con los brazos cruzados y la mirada afilada. «¿Sales mucho últimamente? ¿Acaso te ha dado por el aire fresco?» «Solo paseo con Magnolia, no hay nada de extraño en eso». «Quizá no para ti», dijo Lillian sonriendo apenas. «Pero la gente habla, Melody, y tú no sabes lo cruel que puede ser el murmullo cuando se instala en la mesa equivocada». Melody no respondió. Sabía que cada palabra de su hermana escondía una amenaza envuelta en terciopelo. Subió las escaleras en silencio, apretando el libro contra el pecho, como si pudiera protegerse con él. Esa noche no pudo dormir. En su habitación escribió una carta breve, casi impulsiva. No decía mucho, apenas unas líneas. «Gracias por tratarme como si mi voz tuviera peso. Usted me recuerda que todavía hay espacio para respirar». No firmó la nota. La dobló con cuidado y la guardó entre las páginas del libro que llevaba en sus paseos. A la mañana siguiente, con el sol aún bajo, caminó hacia los establos. Evan ya estaba allí, revisando las herraduras de los caballos. Melody se acercó y le tendió el libro, fingiendo que era un préstamo casual. «Es uno de mis favoritos», dijo, intentando parecer natural. Él la miró con sorpresa, pero tomó el libro sin preguntar. Melody sonrió levemente y se marchó sin decir más. Cuando Evan abrió el libro más tarde, la nota cayó suavemente sobre la paja. La leyó en silencio, con el corazón latiendo en un ritmo extraño. No había firma, pero no la necesitaba. La letra era delicada, como ella, y el mensaje era tan claro como el brillo de sus ojos cuando lo miraba. Esa noche, en la casa de mármol, Melody subió a su habitación y se recostó en la cama sin encender las lámparas. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles como si susurraran promesas que solo los corazones atentos podían oír. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió al cerrar los ojos. No sabía lo que vendría, pero en su pecho comenzaba a crecer una voz tibia, hecha de tierra, de aire fresco y del roce de una mirada que no se atrevía aún a declararse, pero que ya decía todo. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que cubría los jardines de la mansión Ashford, como un velo de silencio, anticipando un día cargado de tensiones invisibles. Desde temprano, el ir y venir de criados anunciaba que algo se había puesto en movimiento, algo que no pertenecía a la rutina doméstica. Melody percibió ese cambio al abrir los ojos. Había una rigidez distinta en el aire, una especie de expectación que nunca presagiaba nada bueno. Mientras se vestía con un traje celeste de paseo, escuchó pasos apresurados en el pasillo y el sonido de papeles siendo ordenados en la biblioteca. Una sensación vaga de inquietud despertó en ella. Conocía demasiado bien los silencios de su padre, y ese murmullo casi disciplinado significaba que Henry Ashford estaba planeando algo que afectaría a toda la familia, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Al bajar las escaleras, lo encontró sentado detrás del enorme escritorio oscuro, rodeado de documentos sellados y telegramas de Boston.
Henry tenía el ceño fruncido y los lentes sostenidos en la punta de la nariz, una postura que adoptaba únicamente cuando se trataba de negocios cruciales. «Melody», dijo sin levantar completamente la vista, «necesito hablar contigo». El corazón de ella dio un pequeño vuelco. Cerró la puerta con cuidado y se acercó. «¿Sucede algo?». Henry carraspeó con severidad contenida. «He recibido noticias importantes. El señor Callahan, de Boston, está dispuesto a avanzar con la fusión entre nuestras industrias. Una oportunidad que, si se maneja correctamente, consolidará nuestra posición en la costa este». Melody asintió con educación. Desde niña, había aprendido que las decisiones empresariales de su padre eran pilares inamovibles, pero algo en su tono esta vez parecía distinto, cargado de una intención que ella aún no comprendía. «Me alegra por usted, padre». Henry acomodó los papeles, entrelazó las manos y la miró con una expresión fría, calculadora. «Esta alianza no se cerrará solo con documentos. También será necesario un acuerdo familiar». Melody sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba. «¿Qué quiere decir?». «El señor Callahan tiene un hijo en edad apropiada, un joven bien educado, con modales impecables y un futuro asegurado. Una unión matrimonial entre ustedes favorecería la confianza del acuerdo. Sería una garantía perfecta». El mundo pareció volverse sólido y duro, como las paredes de mármol que la rodeaban. Melody tragó saliva con dificultad. No estaba sorprendida, pero sí herida. La forma en que Henry hablaba de ella, como si fuera una pieza de ajedrez más en el tablero de sus negocios, le caló profundamente. «Padre, no creo que yo...». «Esto no se trata de creer, Melody», interrumpió él seco. «Se trata de lo que es conveniente para la familia. Y tú tienes un deber que deberás cumplir sin protestar». La joven bajó los ojos intentando ocultar el temblor en sus manos. No podía enfrentarlo, no tenía la fuerza ni la posición para hacerlo. En aquella casa, su voz valía menos que el eco que dejaban los pasos de Lillian por los pasillos. «Entiendo», murmuró con apenas un hilo de voz. «Bien», sentenció Henry, regresando a sus documentos. «Prepárate. Esta noche cenaremos con los Callahan. Tendrás la oportunidad de causar una buena impresión». Melody salió de la biblioteca sintiendo un peso nuevo sobre los hombros. Avanzó por el corredor intentando mantener la dignidad, pero sus pensamientos se arremolinaban sin orden. El vestido le pareció de pronto más ajustado, el aire más espeso, cada paso más insoportable. Cruzó el patio interior para tomar un poco de aire y sin darse cuenta se dirigió hacia los establos, como si su corazón supiera antes que su mente a dónde debía ir para no quebrarse. Evan estaba ahí, limpiando los arreos con movimientos pausados. Al escuchar sus pasos, levantó la cabeza. Sus ojos, de un azul grisáceo, detectaron inmediatamente el sobresalto en la expresión de Melody. Dejó a un lado lo que hacía y se acercó con paso firme. «Está bien, señorita Ashford». Ella respiró hondo, intentando recomponer el temblor en su pecho. Sabía que debía mantener la compostura, incluso delante de él, pero algo dentro de sí clamaba por ser escuchado, aunque fuera una sola vez. «Mi padre ha decidido algo», dijo sin mirarlo directamente. «Algo que me involucra». Evan no insistió. Esperó, con la paciencia de quien sabe que la verdad llega cuando puede, no cuando uno la presiona. Finalmente, Melody levantó la mirada. «¿Quiere que me case con un desconocido? Por conveniencia». Los dedos de Evan se tensaron ligeramente, apenas perceptibles, pero no dijo nada. Había algo en su silencio que acompañaba sin invadir. «No sé qué hacer», añadió ella con un suspiro ahogado. «No tengo voz en mi propia casa». Evan se acercó un poco más, lo suficiente para que Melody sintiera la calidez de su presencia, sin incumplir las normas invisibles que los separaban. «A veces», dijo él con suavidad,
La voz que uno cree no tener es la que más fuerza guarda. Solo hay que encontrar dónde guardarla. Ella cerró los ojos un instante. En ese breve silencio, sintió que su corazón latía de una forma que no había sentido jamás, como si las palabras de Evan se acomodaran en un lugar profundo y secreto de su alma. Un sonido lejano, una puerta, un carruaje, un llamado, interrumpió el momento. Melody dio un paso atrás y trató de sonreír. «Gracias, Evan». «Siempre», respondió él con un tono que parecía promesa y despedida a la vez. Melody regresó a la casa con un peso distinto. No menor, pero sí acompañado por una chispa tenue que no había sentido en mucho tiempo. Más tarde, mientras la servidumbre preparaba la mesa para la cena con los Callahan, Lillian observaba el comportamiento de su hermana con creciente suspicacia. Melody parecía distraída, como si llevara un secreto escondido en el brillo tenue de sus ojos. «¿Dónde has estado?», preguntó Lillian, con un tono cargado de veneno suave. «Parecías perdida cuando subiste». «Estaba en los jardines», respondió Melody, sin agregar detalles. Lillian entornó los ojos, midiendo cada palabra de aquella respuesta vaga. «Pues esta noche necesitas estar muy presente. No arruines nada, Melody. Padre cuenta contigo, aunque tú no entiendas la importancia». Melody no respondió. Sabía que cualquier palabra solo alimentaría la superioridad de su hermana. Cuando llegó la hora de la cena, la casa brillaba con una elegancia meticulosa. Henry se mostraba orgulloso, seguro de sí mismo. Los Callahan, educados y formales, ocuparon su lugar en la mesa. El hijo, Edwin, ofreció una sonrisa cortés a Melody, quien respondió con la educación que le habían inculcado, aunque por dentro todo su ser se cerraba como un capullo asustado. Evan, desde una distancia prudente en los jardines, alcanzó a ver la llegada de los carruajes y la preparación de la mesa iluminada. No podía escuchar la conversación, pero el cuadro era claro. Melody estaba siendo presentada, exhibida, ofrecida en un juego que no pertenecía a su alma. Una mezcla de impotencia y tristeza se apoderó de él. No tenía derecho a intervenir. No tenía un lugar en ese mundo. Y aún así, la idea de alejarse de Newport lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Cuando la noche estuvo avanzada, Evan se dirigió a las caballerizas para terminar su trabajo. La brisa nocturna, cargada del aroma de pino y tierra húmeda, lo envolvía mientras ajustaba las correas y ordenaba la paja. El silencio era profundo, casi íntimo. Fue en ese silencio que escuchó pasos suaves acercándose. Se volvió, esperando ver a un compañero de trabajo, pero encontró a Melody, vestida aún con el traje elegante de la cena. Su mirada llevaba un brillo que él no había visto antes. «Pensé que ya estaría descansando», dijo Evan, sorprendido. «No podía», respondió ella avanzando despacio. «Necesitaba respirar». Él entendió sin preguntas. Se acercó a uno de los caballos y lo acarició para tranquilizarlo. La luz de la luna entraba por la ventana alta y caía sobre ella, sobre su vestido, sobre sus manos entrelazadas con nerviosismo. «A veces uno necesita un lugar donde sentirse escuchado», dijo Evan con voz baja. «Eso es lo que más extraño en mi vida», confesó Melody sin poder contenerse. «Ser escuchada, ser vista, ser considerada». La palabra quedó suspendida en el aire, llena de significado. Evan dio un paso hacia ella, pero se detuvo a una distancia prudente. Un respeto profundo sostenía cada gesto. Sus ojos se encontraron con una intensidad que Melody jamás había experimentado. «Yo la escucho, señorita Ashford», dijo él, con una sinceridad que quebró algo dentro de ella. «Y la veo». Melody contuvo la respiración. No sabía si era posible sentir tanto en un instante tan breve. El caballo resopló suavemente, rompiendo la tensión sin destruirla. La noche pareció inclinarse hacia ellos, guardando aquel encuentro como un secreto precioso. Cuando Melody finalmente se retiró, su corazón llevaba un ritmo nuevo, una esperanza tímida que no sabía aún cómo nombrar.
Y Evan, mirando la puerta por la que ella había salido, comprendió que, aunque ese mundo no fuera el suyo, la fuerza que lo retenía allí no eran los establos ni el trabajo, era ella. Por eso, esa misma noche, decidió quedarse un tiempo más en Newport, aunque no entendiera del todo por qué, aunque no supiera dónde lo llevaría esa decisión. Lo único que sabía era que la voz de Melody, suave y contenida, se había convertido en un llamado imposible de ignorar, y ese llamado, más profundo que cualquier razón, lo mantendría allí, incluso contra las reglas del mármol. El verano en Newport avanzaba con una cadencia silenciosa, como si la ciudad entera se rindiera al peso dorado de sus días. Los jardines de la mansión Ashford estaban en su apogeo. Las hortensias exhibían su color pleno. Los rosales escalaban con elegancia las pérgolas de hierro forjado, y el perfume de la lavanda se deslizaba por los corredores de piedra como un suspiro persistente. Sin embargo, dentro de la casa, la belleza de la estación no lograba suavizar la rigidez de las rutinas ni el tono frío de las conversaciones. En ese mundo ordenado, Melody se había vuelto experta en desaparecer. Aprendía a moverse sin alterar los equilibrios, a descender las escaleras sin ser notada, a callar sin perderse por completo. Pero cada mañana, al colocar el sombrero decorado con flores secas sobre su cabello recogido y salir con su libro bajo el brazo, llevaba escondido algo más que una excusa. Los encuentros con Evan se habían vuelto parte de una rutina no escrita, una especie de pacto silencioso. No se citaban, no se buscaban abiertamente, pero se encontraban, a veces en los establos, otras bajo los árboles cercanos al campo de entrenamiento, donde los caballos galopaban libres y el mundo parecía detenerse. Ella llegaba con una manzana en la mano o un poema entre las páginas del libro. Él, con el rostro cubierto de sol y el corazón alerta. No se tocaban, ni una sola vez, pero cada palabra intercambiada, cada mirada sostenida más de lo necesario, cada silencio compartido en la sombra de los pinos, cargaba una tensión tan íntima que el aire parecía más denso alrededor de ellos. Melody descubría en esos momentos una parte de sí que desconocía. Una mujer capaz de reír sin temor, de opinar sin ser juzgada, de hablar y ser escuchada. Y también de sentir sin nombre, sin permiso, sin razón aparente. Evan no preguntaba demasiado, no exigía explicaciones. Tenía el raro talento de estar presente sin invadir. Escuchaba con atención, ofrecía su opinión cuando ella la solicitaba y sobre todo la miraba con una ternura que le temblaba en el pecho durante horas después. En las noches, ya en su habitación, Melody no lograba conciliar el sueño. Se sentaba a la pequeña mesa junto a la ventana y escribía. No eran diarios ni confesiones, eran cartas dirigidas a él. Algunas breves, con apenas unas líneas de gratitud, otras más extensas, llenas de pensamientos que nunca se atrevería a pronunciar. Las guardaba entre las páginas de sus libros, dentro de cajitas de madera con flores prensadas, o incluso entre los pliegues de un pañuelo antiguo. Sabía que nunca las entregaría, pero escribirlas la mantenía viva. Una noche en particular, mientras la luna derramaba su luz pálida sobre el jardín, Melody escribió con la pluma temblorosa. Hoy no dijiste mucho, pero tu silencio me abrazó más que cualquier palabra. Me miraste cuando nadie más lo hizo, y eso basta para que mi día no se sienta vacío. No firmó, nunca lo hacía. El acto de escribir no era para ser leído, era para no ahogarse. Mrs. Abigail Turner, la ama de llaves, observaba todo con la sabiduría silenciosa de quien ha visto demasiadas primaveras florecer y marchitarse en aquella casa. No necesitaba espiar ni preguntar. Le bastaba un cruce de miradas, una demora al regresar del paseo, una flor olvidada en el vestido para saber que algo profundo y peligroso comenzaba a tomar forma entre Melody y el muchacho de Vermont. Una tarde,
La encontró en la biblioteca hojeando un libro de botánica que apenas miraba. La expresión de Melody era tranquila, pero sus dedos jugueteaban con un pétalo seco entre las páginas. «Se ha vuelto costumbre verla pasear más allá del jardín sur», comentó Mrs. Turner, sin juicio en la voz. Melody levantó la mirada, con una sonrisa frágil. «A veces necesito un lugar que no sepa mi nombre». La ama de llaves se sentó a su lado con lentitud. Su delantal estaba inmaculado y sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo cálido. Cuando una mujer comienza a escribir cartas que no piensa enviar, es porque ya ha entregado su alma. Melody apretó el pétalo entre los dedos. «No he entregado nada. No aún, pero lo hará. Y no hay marcha atrás cuando el corazón encuentra a quien lo entiende». Las palabras quedaron flotando en la penumbra del salón. Melody no respondió. No podía. Mientras tanto, Lillian, cada vez más inquieta por el comportamiento esquivo de su hermana, había decidido prestar más atención a sus movimientos. Había intentado, sin éxito, captar la atención de Edwin Callahan, el heredero bostoniano. A pesar de su belleza y refinamiento, el joven no parecía impresionado por su ingeniosa conversación ni por los vestidos de última moda que usaba con tanta estrategia. La indiferencia de Edwin era una ofensa que Lillian no estaba dispuesta a tolerar, y si no podía ganarlo con encanto, al menos se aseguraría de que Melody no obtuviera ni un respiro en aquella casa. Una mañana, desde la ventana del salón, vio a su hermana cruzar discretamente el jardín lateral. No era la primera vez. Lillian frunció el ceño y desvió la vista hacia el piano. Tocó unas notas al azar. Luego se levantó con calma y salió del salón con paso contenido. Se cruzó con Samuel Harper, el mayordomo, y le pidió en voz baja que confirmara con discreción los horarios de paseo de la señorita Melody. Samuel, incómodo, se limitó a asentir. Conocía demasiado bien el filo oculto bajo el perfume de Lillian. Durante los días siguientes, la vigilancia de Lillian se volvió más sutil. Disimulaba sus preguntas entre comentarios sociales, examinaba la ropa de su hermana en busca de señales y prestaba atención a cualquier papel abandonado. No encontró nada concluyente, pero su instinto no se equivocaba. Melody escondía algo que brillaba en su mirada cuando regresaba del campo, algo que no había sentido nunca y que Lillian, en el fondo, envidiaba sin admitirlo. Una tarde, mientras Melody ordenaba sus libros, una hoja doblada cayó al suelo. Era una de las cartas no enviadas, olvidada entre páginas de poesía. Lillian la recogió sin hacer ruido, la desplegó y leyó con el ceño fruncido. Reconoció de inmediato la caligrafía de su hermana, y aunque no se mencionaba el nombre de Evan, el contenido era claro, demasiado claro. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada. Ahora tenía lo que necesitaba. Ya no era intuición, era prueba. Volvió a colocar la carta en su sitio, sin alterar nada. Sabía que esperar el momento adecuado era más eficaz que el escándalo inmediato. En su mente ya tramaba cómo y cuándo usar esa debilidad a su favor. Esa noche Melody no durmió bien. Sin saber por qué, sentía un malestar indefinido, como si algo invisible la acechara. Miró la luna desde su ventana, como lo hacía siempre que el insomnio la vencía. Se preguntó si Evan también estaría despierto, si pensaba en ella, si intuía la misma ansiedad. No lo sabía, pero su corazón, inquieto, lo buscaba en silencio. Al día siguiente, cuando bajó con su libro entre las manos, sintió que algo en el ambiente había cambiado. La mansión, tan acostumbrada al orden y la calma aparente, tenía un eco distinto en sus muros. Una sensación sutil de espera, como si los relojes respiraran más lento. Melody no sabía aún que una sombra se había instalado a su alrededor, ni que alguien, desde la oscuridad de los corredores, se preparaba para quebrar lo único verdadero que había comenzado a florecer en su vida. Lo que sí sabía era que,
Mientras caminara entre flores secas y cartas no enviadas, al menos su corazón seguiría escribiendo lo que sus labios no podían pronunciar, porque el amor, cuando nace sin permiso, solo puede vivir en el hueco entre el deseo y el silencio. Y ese hueco, entre los mármoles de Newport y el polvo de los establos, era lo más parecido a la libertad que había conocido jamás. La mañana amaneció pesada en la mansión Ashford, como si el aire hubiera decidido ralentizarse para advertir que algo estaba a punto de quebrarse. Una bruma delgada se deslizaba entre los jardines, cubriendo las flores con un velo húmedo que acentuaba el silencio. Nada hacía presagiar que antes de que el sol alcanzara el cenit, un pequeño acto de crueldad cambiaría la vida de Melody para siempre. Lillian se despertó temprano. Había dormido mal, inquieta por la sospecha que la perseguía desde hacía días. Su hermana escondía algo. Aunque Melody intentaba disimularlo, la luz en sus ojos la traicionaba. Esa chispa tibia que no nacía del simple paseo matutino ni del aire fresco de Newport. Lillian, cuya belleza impecable siempre había sido su arma más afilada, no toleraba secretos que no provinieran de ella misma. Se vistió con un elegante traje de mañana color malva, arregló su cabello rubio con precisión y caminó por los pasillos como si fuera la dueña de cada baldosa. Parecía tranquila, pero su mente hervía. Había esperado el momento adecuado y por fin la ocasión se presentó sin que ella tuviera que esforzarse. En la biblioteca encontró sobre una mesita lateral un libro de portada azul. Reconoció de inmediato que pertenecía a Melody. Algo en la forma en que estaba colocado, con un doblez leve en el borde, llamó su atención. Lo abrió con lentitud, sin la menor culpa. Entre las páginas, una hoja doblada cayó sobre la alfombra. Lillian la recogió y la desplegó. El texto, escrito con la caligrafía delicada de su hermana, ardió frente a sus ojos como una prueba irrefutable de lo que ya intuía. Melody había escrito a un hombre que no debía ocupar ni un pensamiento en la mente de una Ashford. Las palabras eran íntimas, vulnerables, casi temblorosas. No mencionaban un nombre, pero el tono era suficiente para desatar en Lillian una mezcla de desprecio, celos y un ansia de control que tantas veces había disfrazado de preocupación fraterna. Sonrió con una frialdad impecable. Esa carta no debía quedarse en la sombra. No, un error como ese merecía ser castigado. Y Melody, tan frágil, tan silenciosa, aprendería que los sentimientos no tenían cabida en una casa construida sobre mármol y ambición. Lillian dobló la carta con precisión quirúrgica y la dejó abierta, muy visible, sobre el escritorio de Henry. Luego salió de la biblioteca con la serenidad de quien acaba de colocar la primera pieza de una trampa perfecta. A media mañana, cuando Henry regresó de revisar unos documentos en el salón contiguo, vio la carta. La tomó sin imaginar que perteneciera a su hija. Pero al leer la primera línea, palideció. La segunda lo enfureció. La tercera lo indignó al punto de apretar la hoja entre sus dedos hasta casi rasgarla. Sus pasos resonaron en toda la mansión mientras iba en busca de Melody. La encontró en la sala de música intentando concentrarse en una partitura para evitar que su mente volviera, como cada día, al establo donde Evan ordenaba las riendas con la serenidad que ella tanto admiraba. Melody, tronó la voz de Henry, dura como el metal que lo había vuelto rico. Necesito hablar contigo de inmediato. Ella dejó caer el papel que tenía en las manos. «Sucede algo, padre. Sucede algo», repitió él, con un tono que helaba el alma. «Esto sucede». Le arrojó la carta abierta. La hoja cayó a los pies de Melody como una sentencia. El corazón de la joven pareció detenerse. Reconoció el papel, reconoció sus palabras y el rubor subió por su rostro como si estuviera ardiendo. «Padre, esa carta no... ¿Osas negarlo?», interrumpió Henry furioso.
¿Esto lo escribió otra persona? ¿Acaso tengo que recordarte el apellido que llevas? Melody sintió un nudo en la garganta. No podía explicar que nunca había entregado la carta, que sus sentimientos eran apenas susurros de un corazón que apenas estaba aprendiendo a latir. Pero nada de eso importaba. No fue enviada, murmuró. Es solo un pensamiento que no debería existir, sentenció Henry. Me has deshonrado. Has escrito palabras impropias, indecentes para una joven de tu posición, palabras dirigidas claramente a alguien indigno de ti. El silencio cayó como una condena. Melody respiró hondo. Padre, no he hecho nada indebido. ¡Silencio!, exclamó él. No me importa lo que hayas hecho o no. Me importa lo que podría decir la sociedad si esto saliera a la luz. Te prohíbo, ¿me oyes? Te prohíbo acercarte a las caballerizas. Y si descubro que ese muchacho, ese tal Evan Clark, ha tenido algo que ver, lo despediré sin pensarlo 2 veces. Melody abrió los ojos con terror. Padre, por favor. Evan no tiene nada que ver con esto. Pero Henry no quería escuchar ni una palabra más. He sido indulgente contigo, Melody, pero la indulgencia termina hoy. No arruinarás esta familia con sentimentalismos infantiles. Ella sintió cómo la sala se llenaba de sombras. Sus manos temblaron, pero se obligó a mantenerse erguida. No podía rogar, no podía llorar, no frente a su padre. Cuando él salió dando un portazo, Melody sintió que el aire se volvía insoportablemente pesado. Recogió la carta del suelo con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Un dolor profundo, casi físico, la atravesó. No por la culpa, sino por el miedo. Miedo de perder lo único que había dado luz a sus días. Mientras tanto, Lillian observaba desde el pasillo, oculta tras una columna. Su expresión no era de satisfacción total, sino de un triunfo frío. Había logrado lo que quería, quebrar la frágil paz de Melody. Pero en su interior, una punzada casi imperceptible le recordó que no se trataba solo de control. Se trataba de envidia. Melody había encontrado algo que ella nunca había tenido. Más tarde, Evan, ajeno a la tormenta, trabajaba en silencio en la caballeriza, ajustando las hebillas de los arneses. La calma de la tarde lo envolvía, pero había un peso extraño en el ambiente que no podía comprender. Vio pasar a Samuel Harper, el mayordomo, con una expresión preocupada. «Señor Harper», dijo Evan, «¿ocurre algo?» Samuel se detuvo. Lo observó con los labios apretados, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. «Lo llamarán pronto a la biblioteca», murmuró. «Quisiera poder decirle que será una conversación agradable, pero no sería honesto». Evan sintió que algo se clavaba en su estómago. «Tiene que ver con...» Samuel bajó la mirada. «No puedo decir más. Solo esté preparado». Minutos después, 2 criados llegaron para llevarlo a la casa. Evan caminó con una mezcla de serenidad forzada y preocupación creciente. Sabía que algo estaba mal. Lo presentía con la misma certeza con la que sabía leer el temperamento de un caballo asustado. Al entrar a la biblioteca, encontró a Henry Ashford de pie frente a la ventana con la carta entre los dedos. «¿Me llamaba, señor?», dijo Evan, manteniendo el respeto que la posición exigía. Henry se volvió. Sus ojos estaban cargados de una furia contenida y un orgullo herido. «¿Qué clase de juegos cree que está jugando, muchacho?» Evan frunció el ceño, confundido. «No entiendo a qué se refiere, señor Ashford». «No lo entiende». «Claro que no». Henry lanzó la carta sobre la mesa. «¿Cómo podría entender algo como esto un simple trabajador?» Evan miró la carta y, aunque no leyó el contenido, comprendió de inmediato. Era la letra de Melody. Cada fibra de su cuerpo se tensó con una mezcla de miedo y dolor. «No escribí eso», dijo con serenidad. «Esa carta no es mía, pero es para usted. ¿O me equivoco?» Evan no respondió. No podía. No tenía derecho a negar ni a afirmar. Solo sabía que cualquier palabra sería usada en su contra.
Henry dio un paso adelante. Está despedido, de forma inmediata, y le sugiero que abandone esta propiedad antes de que yo mismo lo haga sacar a la fuerza. Evan aspiró hondo. Su corazón latía con violencia, pero su rostro permaneció firme. No suplicó, no protestó. Sabía que defenderse solo empeoraría la situación. «Gracias por la oportunidad de trabajar aquí», dijo con dignidad. Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, Samuel Harper, que había presenciado todo desde un rincón discreto, lo miró con una mezcla de compasión y rabia muda. Evan inclinó la cabeza en señal de respeto. Cuando salió al aire libre, la humedad del jardín golpeó su rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando, aunque su vida acabara de fracturarse. Melody, escondida detrás de una columna, lo vio alejarse. No pudo llamarlo, no pudo correr hacia él, no pudo detener el desastre. Solo pudo ver cómo el único hombre que la había mirado de verdad en toda su vida cruzaba el sendero hacia los establos por última vez, con la espalda recta y el corazón roto. Y en ese instante, Melody comprendió la más cruel de las verdades. El mármol no perdonaba, y tampoco su padre. El portón trasero de la mansión Ashford se cerró con un sonido sordo que nadie pareció notar. Ningún criado se detuvo a mirar, ningún jardín detuvo su calma. Pero Melody, desde el corredor del ala este, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una parte de ella hubiera sido arrancada sin previo aviso. Evan se marchó sin decir adiós. Nadie lo despidió, nadie lo detuvo. La mañana apenas despertaba cuando su figura cruzó los terrenos con paso firme, cargando una pequeña maleta de cuero. En su rostro no había furia, solo un dolor seco, contenido, como quien sabe que defender su dignidad requiere también perder algo que ama. Melody no lo vio marcharse, pero lo supo en el aire, en el silencio espeso que se instaló en la casa, en la forma en que la luz entró aquella mañana, distinta, más pálida. Cuando bajó a desayunar, su hermana Lillian la observó con una sonrisa apenas dibujada, mientras removía el té con una cucharilla de plata. No dijo nada, no hizo falta. El veneno ya había cumplido su propósito. Henry no mencionó el asunto. Se limitó a leer el periódico con indiferencia cruel, como si el escándalo se hubiera disipado con la expulsión de una amenaza menor. Pero Melody, aún en su silencio, ardía por dentro. No había gritos ni escenas, solo una tristeza profunda que se instaló en su pecho como el invierno que llega sin anunciarse. Pasó el resto del día evitando los salones, refugiándose en el invernadero, en los rincones menos frecuentados de la propiedad. Cada espacio parecía distinto sin Evan. El establo, que antes olía a madera y libertad, ahora se sentía como una jaula vacía. Incluso los caballos, inquietos, parecían extrañar las manos firmes que los cuidaban. Esa noche, al subir a su habitación, encontró sobre su tocador un pañuelo cuidadosamente doblado. Era de tela gruesa, con bordes cosidos a mano. Lo reconoció de inmediato. Había visto a Evan llevarlo alrededor del cuello en más de una ocasión, especialmente durante las tareas matutinas. Lo tomó con manos temblorosas. El corazón le dio un vuelco. Junto al pañuelo había una pequeña nota escrita con la caligrafía clara y firme de Mrs. Abigail Turner. Lo encontré en el banco junto al bebedero. Supuse que debía ser suyo. Algunos recuerdos no se entregan en voz alta. Se guardan para sobrevivir al silencio. Melody presionó el pañuelo contra su pecho. El aroma de heno y cuero todavía permanecía en la tela, como un susurro atrapado. Cerró los ojos. No había palabras para nombrar lo que sentía. Era algo más profundo que la pena, más punzante que el enojo. Era la ausencia convertida en carne. Mrs. Turner, al verla bajar tarde esa noche en busca de agua, no hizo preguntas. Solo se acercó en silencio. Le colocó una taza caliente entre las manos
y le habló con esa voz suave que parecía nacer de los años y no del cuerpo. El amor verdadero no necesita permiso para nacer, señorita Melody, pero sí necesita valentía para no morir en el primer golpe. Melody bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas. «Yo no pude hacer nada», susurró. «Hizo más de lo que cree». Lo escuchó, lo miró, lo dejó entrar donde nadie más ha estado. La joven no respondió. Apretó la taza con fuerza, como si de ella dependiera no desmoronarse. La ama de llaves le acarició la mano y luego se retiró, dejando tras de sí el aroma a lavanda y la lección de una ternura que no exigía nada. Mientras tanto, en Vermont, los campos dorados se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El trigo danzaba con el viento, sereno, cíclico, constante. Evan caminaba entre las hileras con las mangas arremangadas, los brazos cubiertos de polvo y sol. Su tío, un hombre robusto y de voz grave, lo había recibido sin preguntas. Sabía que los silencios de Evan eran parte de su lenguaje. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la tarde. Cargaba sacos, revisaba maquinaria, reparaba cercas. Su cuerpo respondía con obediencia, pero su mente vagaba. Cada amanecer le traía un recuerdo, una sonrisa de Melody entre los árboles, su voz al pronunciar su nombre con dulzura, el temblor contenido en sus manos cuando tomaba las riendas de Magnolia. No podía arrancarla de sus pensamientos, ni quería hacerlo. Las noches eran las peores. Se sentaba en el porche con la camisa desabotonada hasta el pecho, la mirada perdida en el horizonte y el corazón hecho un nudo. Había intentado escribirle. Incluso comenzó una carta, pero no logró terminarla. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido expulsado sin una oportunidad de defensa? ¿Que la extrañaba al punto de no poder respirar con libertad? No, ese dolor no se escribía, se cargaba. Una tarde, mientras caminaba por el granero, encontró en su maleta el broche que Melody había perdido semanas atrás. Lo había guardado con la intención de devolvérselo, pero nunca encontró el momento. Ahora, sostenido entre sus dedos rudos, el objeto brillaba con una melancolía insoportable. Lo colocó en una pequeña caja de madera, lo envolvió con el mismo pañuelo que solía llevar al cuello y lo guardó entre sus cosas. No podía desprenderse de él. Era lo único que le quedaba de ella. En Newport, la vida seguía. Las visitas de los Callahan se intensificaron. Henry, decidido a cerrar el acuerdo comercial, organizó cenas privadas, almuerzos al aire libre y paseos por la costa. Melody era llamada a cada uno de esos eventos como una pieza decorativa más. Sonreía cuando se lo pedían, respondía con educación y mantenía la espalda erguida con una dignidad que no sabía de dónde provenía. Edwin Callahan, por su parte, era un joven correcto, cordial, atento, sobrio. Pero Melody no veía en sus ojos la chispa que una vez encontró en los de Evan. Edwin la observaba como quien evalúa un cuadro bien enmarcado, no como quien desea entender los matices de un alma. Una tarde, mientras paseaban por el jardín trasero, Edwin se detuvo junto a una pérgola cubierta de glicinas y le ofreció el brazo. «Usted es una joven admirable, señorita Ashford», dijo con seriedad, «y sería un honor para mí construir un futuro a su lado». Melody sintió que el estómago se le encogía. La propuesta era clara, respetuosa, casi mecánica. «Le agradezco su honestidad, señor Callahan», respondió ella, «pero hay cosas que no puedo fingir, y el futuro es demasiado largo para vivirlo sin verdad». Él asintió, sin mostrar sorpresa. «Lo entiendo. No esperaba otra cosa. Su sinceridad la honra. No hubo ofensa, no hubo dramatismo. Solo un acuerdo silencioso entre dos personas que sabían que la cortesía no alcanza cuando el corazón se encuentra en otro lugar. Esa noche, Melody volvió a su habitación, encendió la lámpara de aceite y abrió la caja donde guardaba las cartas que nunca envió.
Sacó una hoja nueva. La pluma tembló entre sus dedos, pero escribió con firmeza. Hoy me ofrecieron un futuro lleno de estabilidad, pero en sus ojos no vi hogar. En cambio, tú, con tus manos cubiertas de polvo y tus palabras justas, me diste algo más valioso, un lugar donde ser yo. Y eso, Evan, eso no se olvida. No firmó, no selló la carta. Solo la guardó con las demás, como si al hacerlo pudiera acercarse un poco más a él. Mientras tanto, en Vermont, el sol caía sobre los campos de trigo, tiñendo el horizonte de un dorado intenso. Evan se detuvo un momento en medio del campo, sintiendo el murmullo del viento entre las espigas. Cerró los ojos, y aunque no había cartas, aunque no había voz, en ese instante supo que no estaba solo, porque a veces el amor verdadero no necesita palabras, solo necesita sobrevivir al silencio, como el trigo, que crece en silencio, espera en silencio y florece sin permiso cuando menos se espera. La noche había caído sobre Newport con un aire inquieto, como si las nubes que se formaban en el cielo presintieran que algo más que una tormenta se avecinaba. La mansión Ashford resplandecía con la luz de decenas de lámparas y candelabros, reflejando su grandeza en los pisos de mármol encerados y en los ventanales cubiertos de cortinajes pesados. La orquesta tocaba una melodía suave y el salón principal se llenaba de risas medidas, abanicos que ocultaban comentarios y copas que tintineaban sin alegría verdadera. Era una de esas recepciones organizadas para cerrar acuerdos invisibles. La familia Callahan volvía a ser protagonista de la velada, y Henry Ashford se aseguraba de mostrar a todos los presentes que su apellido seguía siendo sinónimo de poder y control. Melody, vestida con un traje de satén perla que caía en pliegues hasta el suelo, se mantenía junto a su padre, obediente y silenciosa, como si no existiera voluntad propia dentro de ella. Los aplausos, las conversaciones vacías y los movimientos ensayados giraban alrededor de ella como un carrusel mecánico. Sus ojos, sin embargo, se perdían en la lluvia que comenzaba a caer tras los ventanales, como si cada gota contuviera un recuerdo, una palabra no dicha, un rostro que su alma aún no podía dejar atrás. No sabía que esa noche la cambiaría para siempre. A kilómetros de allí, Evan se acercaba a la mansión por el sendero menos transitado. Había llegado a Newport esa misma tarde, impulsado por una decisión que no terminaba de comprender. Había encontrado entre sus cosas el broche de Melody, aquel que ella había perdido sin darse cuenta. Lo había guardado como un tesoro, como el único lazo tangible con lo que habían vivido. Pero algo en su interior le dijo que no podía conservarlo. No como estaba todo. No con su corazón todavía latiendo por ella, no planeaba verla, no planeaba quedarse, solo dejar el broche en el buzón trasero, entregar su despedida en silencio y partir sin ser visto. No quería abrir heridas, solo cerrar las propias. Sin embargo, al llegar a los límites de la propiedad, vio algo que hizo que se detuviera de golpe. Un destello, luego otro, un sonido seco que no venía de la lluvia. Y después, el fuego. Primero tímido, en una de las alas laterales. Luego voraz, lamiendo los muros con rapidez inhumana. La mansión estaba ardiendo. En cuestión de minutos, el caos se desató. Los carruajes se alejaban a toda velocidad. Los invitados gritaban mientras descendían las escaleras exteriores, y el humo comenzaba a envolverlo todo con una intensidad que borraba los contornos de las cosas. Evan no lo pensó dos veces. Entró corriendo por la puerta lateral, cubriéndose la boca con la manga empapada. Conocía aquella casa. Había caminado por sus pasillos más de una vez. Sabía cómo llegar al ala este, donde probablemente Melody estaría refugiada, como solía hacerlo cuando las fiestas la sofocaban. Subió las escaleras sorteando el calor que ya se sentía en las paredes.
El humo lo cegaba por momentos, y el olor a madera quemada y terciopelo calcinado llenaba el aire como un lamento. En el segundo piso, al fondo del corredor, una puerta cerrada resistía el avance de las llamas. Evan se acercó con dificultad, sintiendo cómo el calor lo empujaba a retroceder. Golpeó con fuerza. ¿Hay alguien allí? Del otro lado, una voz ahogada respondió su nombre. ¡Evan! Su corazón se estremeció. «Melody, estoy aquí, voy a sacarte». Empujó la puerta con todo el peso de su cuerpo. La cerradura se dio con un crujido seco y la madera se abrió entre chispas. Dentro, Melody lo miró con los ojos grandes, enrojecidos por el humo, la respiración agitada, el vestido cubierto de ceniza. Al verlo, por un segundo, pareció olvidar el fuego, el miedo, el mundo. Solo susurró: «¿Qué haces aquí? Vine a devolverte algo, pero eso puede esperar». Evan la tomó de la mano. Estaba helada. La condujo por el pasillo cubriéndola con su abrigo y ambos descendieron por la escalera trasera donde aún no habían llegado las llamas. Cruzaron el salón, ahora vacío, con los muebles consumiéndose en silencio. El sonido de la madera colapsando los apuró. Al salir por la galería principal, una explosión sacudió la estructura. Evan la cubrió con su cuerpo, protegiéndola de las astillas. La lluvia, que ahora caía con furia, los recibió como una bendición. Un criado corrió hacia ellos con una manta, y Henry, empapado, los vio desde lejos con una expresión entre el alivio y el espanto. Pero nada se comparó con la escena que presenció la alta sociedad de Newport aquella noche. Melody Ashford, descalza, con el vestido rasgado y los cabellos sueltos, saliendo en brazos de un campesino mojado, cubierto de ceniza, con el rostro firme y los ojos llenos de amor contenido. La imagen era imposible de ignorar. Melody no hablaba. Solo se aferraba a Evan con la misma fuerza con la que uno se aferra a la vida. Y él no soltaba. No podía. La había perdido una vez. No dejaría que el fuego se la llevara también. Los días siguientes se llenaron de rumores. La prensa local habló del incendio, de la tragedia, de los daños materiales. Pero lo que realmente se comentaba en voz baja era la escena del rescate. La joven Ashford, salvada por un hombre del campo. Una historia que parecía sacada de las novelas que tantas veces se escondían bajo los cojines de terciopelo. Henry, presionado por las apariencias, se mantuvo en silencio. No podía negar lo ocurrido, tampoco podía celebrarlo. Solo podía apretar los puños y observar cómo su mundo de mármol comenzaba a agrietarse bajo la fuerza de algo que no comprendía: el amor. Melody no volvió a escribir cartas durante varios días. Tampoco bajó a los salones. Se quedaba junto a la ventana, mirando el jardín ennegrecido por el humo, el cielo gris aún temblando por la tormenta. En sus manos, el broche, aquel que Evan había venido a devolver. Lo sostenía como si fuera un relicario. No sabía qué pasaría después. No sabía si habría perdón, si habría futuro, pero en su pecho ya no habitaba el silencio. Ahora había fuego. Un fuego distinto al que había devorado la mansión, uno que nacía en lo más profundo de su alma y que no podía apagarse con agua ni con miedo, porque ese fuego tenía nombre, y era Evan. El primer rayo de sol de la mañana entró con timidez por la ventana del dormitorio, tocando apenas el borde del vendaje que cubría la frente de Melody. El silencio reinaba en la estancia, roto solo por el leve crujido de la madera cuando el viento de Newport rozaba las contraventanas. Afuera, el cielo mostraba el azul limpio que solo sigue a las tormentas, como si el mundo hubiera sido lavado por el caos de la noche anterior. Melody despertó lentamente. Cada parte de su cuerpo parecía pesar más de lo habitual, como si hubiese estado cargando un fardo invisible por años. El dolor era leve, pero presente. Más intenso, sin embargo, era el torbellino en su pecho,
esa mezcla extraña de angustia, alivio y algo nuevo, casi inconfesable. Abrió los ojos. El rostro de Mrs. Turner estaba allí, sentada a su lado, bordando en silencio, como si se tratara de una vigilia sagrada. La mujer levantó la mirada apenas y sonrió con ternura. «Gracias al cielo», murmuró. Estaba empezando a preocuparme. Melody intentó incorporarse, pero un leve mareo la obligó a permanecer recostada. «¿Evan?», preguntó en voz baja, con los labios resecos. La ama de llaves tomó su mano con delicadeza. «Está bien, herido como usted, pero fuera de peligro. Lo trajeron aquí anoche, aunque su padre intentó enviarlo directamente a la calle». Melody cerró los ojos, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo se liberaba en una exhalación prolongada. «Quiero verlo». «Y lo verá», aseguró Mrs. Turner. «Pero primero necesita recobrar fuerzas. Hay más de una batalla por enfrentar y no todas son visibles». Melody asintió sin hablar. Sabía que lo que venía sería más difícil que el fuego, más arduo que escapar de una habitación envuelta en humo. Horas después, en la sala de visitas, Henry Ashford discutía con dos hombres de mediana edad, ambos con sombreros aún húmedos por la tormenta. Uno de ellos era editor de un periódico local, el otro, director de una pequeña publicación mensual de sociedad. La noticia del incendio ya circulaba por las calles, pero lo que realmente encendía las lenguas de Newport era el rescate. Un campesino, un trabajador humilde, había salvado a la hija del magnate en plena recepción, y lo había hecho con una dignidad que desafiaba las reglas invisibles del linaje. «Quiero que esa historia desaparezca», ordenó Henry, con la voz firme y seca. «No pagaré por titulares que mancillen mi apellido». El editor lo miró con escepticismo. «No podemos borrar lo que ya está en boca de todos». Los invitados lo vieron. Algunos incluso afirman que la señorita Ashford pronunció su nombre cuando despertó. «La gente habla, señor Ashford, y lo que dicen vende». Henry apretó los dientes. Sentía que el control, tan cuidadosamente construido durante años, se resquebrajaba. «Entonces contrarresten la historia. Digan que el joven actuó por instinto, que fue casualidad, que nadie sabe cómo llegó allí». Los hombres se miraron entre sí, incómodos. La arrogancia del anfitrión contrastaba con la magnitud de lo ocurrido. «Lo consideraremos», respondieron finalmente, «pero no podemos prometer nada». Esa misma tarde, en los corredores interiores de la casa, los murmullos eran inevitables. Las doncellas hablaban a escondidas, los jardineros repetían detalles que alguien había oído en la cocina, y hasta los mozos de cuadra relataban cómo el joven Evan había salido con Melody en brazos, envuelto en ceniza y lluvia. La historia corría más veloz que cualquier instrucción. Melody, ya en pie, caminó con lentitud por el ala norte. Cada paso era una declaración de fuerza. Había cambiado su vestido de noche por una bata sencilla de algodón blanco, pero su porte no era el de la joven apagada que solía bajar los ojos ante su padre. Había algo nuevo en su andar, una dignidad que no pedía permiso. Al llegar al vestíbulo, vio a Henry de espaldas, sirviéndose una copa de brandy. Respiró hondo y avanzó sin temor. «Quiero hablar con usted», dijo, con una voz que no era temblorosa sino firme. Henry se giró lentamente. La observó con una mezcla de sorpresa y desagrado. «No deberías estar fuera de tu habitación». «Estoy bien, no morí, aunque por un momento pensé que usted lo habría preferido». Henry dejó la copa sobre la mesa sin tocarla. «Estás alterada. La situación de anoche...» «No fue solo una situación», interrumpió Melody, dando un paso adelante. «Fue una verdad que se reveló sin disfraces. Mientras todos huían, ese hombre al que usted despreció fue el único que volvió por mí, el único que no me miró como una carga, como un adorno o como un obstáculo». Henry la miró con frialdad. «¿Vas a defenderlo ahora, después de lo que causó? Él no causó el incendio, lo enfrentó, me salvó. ¿Y usted?
¿Dónde estaba usted cuando grité? La pregunta quedó flotando en el aire, densa, dolorosa. Henry abrió la boca para responder, pero nada salió. Melody aprovechó el silencio para avanzar un poco más. ¿Sabe cuál ha sido su mayor daño, padre? No su control, no sus decisiones. Lo peor ha sido su indiferencia. Hacerme sentir que debía ganarme su mirada, su respeto, que no era suficiente por no parecerme a Lillian, por no encajar en sus planes. Sus ojos, húmedos, no mostraban debilidad, mostraban verdad. Y tal vez no lo sea, pero esta soy yo, y por primera vez no voy a ocultarme. Henry la observó, helado, como si no pudiera reconocerla. Melody, la hija silenciosa, la sombra de la casa, se había convertido en una figura que lo desafiaba sin alzar la voz. «Ese joven no es digno de ti», logró decir finalmente. «Tal vez no lo sea», respondió ella, «pero él me vio, y eso, en esta casa, ha sido más de lo que he recibido nunca». Se dio media vuelta y se alejó con paso firme, dejando a Henry solo en el vestíbulo, rodeado de mármol, oro y un silencio que comenzaba a dolerle más que cualquier palabra. Al día siguiente, los criados se movían con inusitado cuidado, pero había algo en sus miradas, un brillo de respeto hacia la joven Ashford. Mrs. Turner, con los labios apretados para no dejar escapar una sonrisa, ordenó flores frescas en la habitación de Melody. Samuel Harper, el mayordomo, retrasó voluntariamente la entrega de la correspondencia a Henry, como si el tiempo pudiera ralentizar también el impacto de lo que se avecinaba. Melody, desde la ventana, observaba el ala quemada de la mansión. Las paredes ennegrecidas, las columnas vencidas, los vitrales rotos. No era solo piedra. Era el reflejo de lo que se había venido abajo dentro de ella, y también el anuncio de lo que estaba por renacer, porque lo que había ardido esa noche no eran solo cortinas ni muebles. Había ardido el miedo, había ardido la vergüenza, había ardido una vida entera en la que había aprendido a callar. Y en medio de ese fuego, había descubierto que lo que quedaba después era suyo, y no pensaba renunciar a ello. La primavera había llegado a Newport con un resplandor tímido, como si el invierno se resistiera aún a soltar del todo su gélido dominio. En los jardines de la mansión Ashford, los narcisos brotaban entre arbustos maltratados por el reciente incendio, y aunque los vitrales de la ala oeste seguían rotos, ninguna orden de reparación había sido dada. Henry Ashford, que antaño recorría aquellos pasillos con la rigidez de un emperador sin corona, ahora lo hacía apoyado en un bastón de ébano que crujía levemente con cada paso. Su silueta, aún altiva, dejaba entrever los primeros signos de desgaste. Los hombros encorvados, el temblor imperceptible de su mano derecha, el color pálido de un rostro que había perdido la batalla contra la sangre fría. La tos lo sorprendía en momentos de silencio, como un eco persistente de un cuerpo que se rehusaba a obedecer su voluntad férrea. Desde la tragedia del incendio y el escándalo que siguió, Henry intentaba mantener las apariencias con un empeño casi desesperado. Sin embargo, la sociedad de Newport, tan ávida de títulos como de chismes, no perdonaba fácilmente. El nombre Ashford ya no brillaba con el mismo fulgor en los salones. Y Lillian, cuya lengua afilada y mirada altiva habían sido alguna vez su orgullo, se convirtió de pronto en un estorbo social. La muchacha había sido blanco de suspiros y codicia entre los herederos bostonianos. Pero tras la humillación pública del fallido compromiso y la historia del campesino convertido en héroe, su nombre había sido ligado a la burla. En menos de una semana, Henry la envió a Europa, alegando que necesitaba refrescar su espíritu en París. La verdad era más cruel. Necesitaba sacarla del país antes de que arrastrara aún más el apellido por el lodo. Melody observó todo en silencio. No pidió explicaciones.
No preguntó por qué su hermana partía sin despedidas. Sabía que, en esa casa, las decisiones se tomaban con la frialdad de los contratos, no con el calor de los afectos. Pero algo, dentro de ella, había cambiado desde aquella noche de fuego. Lo que antes soportaba en nombre del deber, ahora lo miraba con la distancia de quien ya no pertenecía del todo a ese mundo. La voz que había alzado frente a su padre no fue un estallido aislado. Había sido la primera grieta en el mármol. Días después, en un carruaje alquilado, Melody partió rumbo a Vermont. No anunció su viaje, no pidió permiso. Solo dejó una nota breve para Mrs. Turner, confiando en que la mujer sabría qué hacer con ella si las cosas se torcían. El trayecto fue largo, pero no incómodo. Los caminos de tierra le devolvían una sensación que no conocía: libertad. Conforme se alejaba de Newport, la opulencia quedaba atrás como un abrigo pesado. El paisaje iba cambiando, los bosques de hoja perenne, los campos en flor, los ríos aún fríos por el deshielo. Y por fin, el horizonte abierto de Vermont, donde el trigo verde comenzaba a despuntar como promesa. Evan la esperaba frente a la entrada de una granja modesta, con las mangas arremangadas y el cabello alborotado por el viento. Al verla descender del carruaje, su rostro se transformó, y por un instante, ni la primavera ni el mundo entero parecieron tener sonido alguno. «No esperaba verte tan pronto», dijo él con esa voz baja que Melody recordaba en susurros junto a los establos. «Tampoco yo sabía que vendría», respondió ella, «pero necesitaba respirar algo real». Y Evan, sin decir más, la condujo por un sendero de tierra batida que llevaba a una estructura sencilla con paredes de madera clara y ventanas grandes. «Esto es una escuela», respondió él con una sonrisa que no alcanzaba a esconder la emoción. «Aún no está terminada, pero los niños ya vienen los fines de semana. Son huérfanos, la mayoría. Los ayudamos con lectura, cuentas simples, cosas que les den una oportunidad». Melody pasó los dedos por los marcos de una de las ventanas, como si acariciara la idea misma de ese lugar. «¿Quién te ayuda con esto?» «Mi tío cede la tierra, y algunos vecinos colaboran cuando pueden. No hay mucho, pero hay voluntad». Dentro del edificio, los bancos eran de madera sin barnizar, había pizarras hechas a mano y un estante con libros desgastados, alineados con ternura. En una de las esquinas, un dibujo infantil mostraba una figura con trenzas y un vestido ancho junto a un hombre con sombrero de campo. La caligrafía torpe decía: «Gracias, señor Evan». Melody tocó el papel con los dedos temblorosos. «¿Y tú? ¿Quién te da las gracias?» Evan se detuvo a su lado. No la tocó. No lo necesitaba. La cercanía entre ambos era una conversación sin palabras. «No vine por gratitud», dijo él. «Vine porque estaba cansado de mirar desde lejos. Aquí siento que existo». Ella lo miró, y en sus ojos no encontró promesas, sino verdades. No había oropeles, ni lámparas de cristal, ni corbatas ajustadas. Solo había una piel marcada por el sol y manos curtidas que, sin embargo, habían sido capaces de sostenerla cuando más lo necesitó. Evan la llevó luego a la colina donde los trigales aún estaban bajos, pero verdes y vivos. Allí, el viento soplaba con fuerza, despeinando a ambos, envolviéndolos en un torbellino de brisa y aroma a tierra húmeda. «Aquí es donde respiro», confesó él. Melody cerró los ojos. «Y yo aquí es donde empiezo». Aquella noche, compartieron una cena sencilla en la casa del tío de Evan. Pan fresco, sopa de calabaza y un vino rústico que raspaba un poco al bajar. Rieron. Y en medio de esa mesa sin candelabros, Melody comprendió que el lujo no estaba en el mármol, sino en sentirse acogida, en ser vista sin juicio, en que nadie la llamara fea, invisible o torpe, en que su silencio no fuera ignorancia, sino respeto.
Antes de dormir escribió una carta que no pensaba enviar. La guardó en una caja de madera junto a otras que había escrito antes. Solo que esta era distinta. No era una súplica ni un desahogo. Era un testimonio. Escribió: «Hoy fui mirada, y por primera vez no me sentí deformada. Me sentí humana. En la madrugada, cuando la bruma cubría los campos y el gallo aún no cantaba, Melody se levantó, descalza, y salió al porche. Evan ya estaba allí, como si supiera que ella vendría. No se dijeron nada, solo se sentaron lado a lado, con el silencio más dulce que puede compartirse, el de dos almas que ya no tienen miedo. Y mientras el cielo comenzaba a clarear, Melody entendió que al fin el mármol había comenzado a agrietarse, y en sus grietas estaba germinando el trigo. El verano en Vermont se había desplegado con generosidad. Los días eran largos, los campos se vestían de oro, y el trigo danzaba bajo el viento como una sinfonía silenciosa. En aquel paisaje de colinas suaves, entre maderas crujientes y amaneceres claros, Melody encontró el rincón del mundo que nunca supo que anhelaba. Habían transcurrido ya varios meses desde que abandonó Newport. Nadie la despidió al partir. Ninguna doncella dobló sus vestidos, ni Henry Ashford se asomó a la escalinata para verla marchar. Se fue sola, con un baúl pequeño y el corazón dispuesto a no mirar atrás. Evan la recibió sin discursos ni grandes promesas. Solo abrió la puerta de la granja con las manos manchadas de tierra y los ojos llenos de certeza. Y en ese umbral, Melody supo que era su hogar. La boda se celebró una tarde tibia de agosto, bajo el cobijo de un roble antiguo que extendía sus ramas como brazos de abuelo. No hubo orquesta, ni encajes importados, ni anillos grabados con iniciales nobles. Las flores fueron silvestres, recogidas esa misma mañana por los niños de la escuela. Mrs. Turner, que viajó desde Newport para estar presente, colocó un alfiler de nácar en el peinado de Melody, como única reliquia de un pasado que ya no pesaba. El vestido era sencillo, de lino claro, con mangas abullonadas y la falda suelta hasta los tobillos. En su cuello, un camafeo heredado de su madre añadía el único gesto de nostalgia. Evan vestía su mejor camisa blanca, recién almidonada, y un chaleco de lana que su tía había tejido años atrás. El reverendo local, un hombre de voz suave y rostro curtido, unió sus manos con palabras que hablaban de respeto, trabajo compartido y esperanza. Y cuando se dieron el primer beso como esposos, los aplausos no llenaron un salón, pero sí resonaron en los corazones de quienes sabían cuánto habían luchado por llegar hasta allí. Después de la ceremonia no hubo banquete fastuoso, solo una mesa larga en el campo, con panes de maíz, mermeladas caseras y jarras de limonada fresca. Los vecinos trajeron pasteles y los niños cantaron canciones que improvisaban entre risas. Melody nunca se había sentido tan rica. Con el paso de los días, la antigua granja comenzó a transformarse. Las paredes fueron reforzadas con madera nueva, las ventanas se ampliaron para dejar entrar la luz de las mañanas, y el tejado, antes vencido por los inviernos, se cubrió de tejas rojizas que reflejaban el sol como una promesa. Melody diseñó cada rincón con esmero. Tejió cortinas, bordó cojines y cultivó un jardín de lavandas y dalias que perfumaba el aire al atardecer. Evan construyó una biblioteca con sus propias manos y cada noche leía en voz alta junto al fuego, mientras ella cosía en silencio o simplemente lo miraba con los ojos brillando por dentro. La vida no era fácil, pero era suya. Cada callo en sus manos tenía sentido. Cada jornada en el campo, cada lección en la escuela, cada comida compartida en la cocina rústica les recordaba que habían elegido el amor por encima de la apariencia. Muy lejos de allí, en la mansión Ashford, el tiempo parecía haberse detenido.
El mármol seguía blanco pero helado. El salón de espejos acumulaba polvo y el reloj de péndulo marcaba las horas para nadie. Henry Ashford caminaba lentamente por los corredores desiertos. El bastón acompañaba sus pasos con un eco grave que parecía burlarse de su soledad. Desde la partida de Melody y la humillación pública, no volvió a recibir invitaciones a las grandes galas. Su círculo se redujo a viejos socios que ya no lo miraban con reverencia, sino con lástima o distancia. Las cartas de Lillian desde Europa llegaban esporádicamente, cargadas de reproches velados y demandas económicas. Ninguna hablaba de afecto, ninguna preguntaba por su salud. Una mañana gris, Henry se detuvo frente al retrato de su difunta esposa, colgado en la biblioteca. Tenía las mejillas pálidas, las sienes hundidas y los labios apretados. Por primera vez en años, sus ojos se llenaron de agua. «He fallado», susurró, más para sí que para ella. «Quise formar un imperio y solo levanté un mausoleo». Se sentó en su sillón de cuero gastado y cerró los ojos. No dormía bien desde hacía meses. Sus sueños estaban llenos de trigo y fuego, de palabras no dichas y abrazos negados. De vuelta en Vermont, Melody paseaba por los campos tomados por el viento. Su silueta, envuelta en un vestido de algodón azul, se movía con gracia entre las espigas altas que le rozaban las manos. Evan la seguía a unos pasos, cargando una cesta con pan y frutas. «¿Te cansas?», le preguntó con voz suave. Ella negó con una sonrisa tranquila. «No, hoy no». Su rostro tenía un resplandor distinto. Los ojos más grandes que nunca, las mejillas más redondeadas. Caminaba despacio con la mano reposando instintivamente sobre su vientre. Evan se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. No dijeron nada. El silencio del campo lo decía todo. Los trigales susurraban historias antiguas al compás del viento. En aquel instante no existía el mármol, ni los bailes, ni las miradas cargadas de juicio. Solo dos almas que habían roto el molde, que habían resistido las etiquetas y que ahora florecían en la tierra fértil de su elección. Desde lo alto de la colina, la granja parecía un refugio salido de un sueño. Y en el centro de ese mundo nuevo, Melody Ashford, la hija olvidada, la joven subestimada, la mujer reconstruida, caminaba con paso firme hacia un futuro que por fin le pertenecía. Porque a veces, entre la opulencia y la tierra húmeda, el amor más verdadero no se encuentra en los salones de mármol, sino en la raíz del trigo, donde la vida nace sin permiso, pero con toda la fuerza del sol. Vermont, otoño de 1905. El aire olía a leña encendida y a hojas secas. Las colinas que rodeaban la antigua granja se vestían de dorado, rojo y ámbar, como si la naturaleza misma hubiese decidido bordar un tapiz en honor al tiempo. Melody caminaba lentamente por el sendero de grava que conducía al porche de su casa. Sus cabellos, antes recogidos con timidez, ahora caían en un moño suelto salpicado de hilos plateados. La falda de lana se mecía con suavidad al ritmo de la brisa y su mirada, más sabia, más serena, descansaba sobre los campos que ella y Evan habían hecho florecer. 11 años habían pasado desde que dejara atrás Newport. En ese tiempo, la mansión Ashford se había deteriorado por completo. Nadie volvió a habitar sus salones de mármol. Henry, consumido por la soledad, falleció 2 inviernos después de la boda de su hija. No hubo testamento sentimental, ni palabras finales, solo un silencio hondo y una fortuna que se dispersó entre abogados y herederos lejanos. Lillian nunca regresó de Europa, se casó con un noble arruinado y pasó sus días rodeada de apariencias, intentando borrar el escándalo familiar que marcó su caída en Newport. Sus cartas eran escasas, frías, como postales de una vida prestada. Pero en la granja, lejos del mármol y de las máscaras, la vida había echado raíces profundas. Evan salía cada mañana al campo con sus 2 hijos varones. Caleb, de 9 años,
con la frente obstinada de su madre y los ojos claros de su padre. Y Peter, de 7, un torbellino de energía que vivía trepado a árboles y soñaba con domar caballos salvajes. La pequeña Elizabeth, que acababa de cumplir 5 años, era el reflejo perfecto de Melody en su infancia. Silenciosa, observadora, de cabellos oscuros y mejillas rosadas. Tenía una risa cristalina y una inclinación natural por las palabras. Cada uno de ellos había nacido en la misma habitación donde Melody había dado a luz por primera vez, junto a una ventana que daba al trigal. Evan nunca faltó a ninguno de esos momentos. A veces lloró, otras solo sostuvo su mano en silencio. Juntos construyeron un hogar no solo de madera, sino de recuerdos. La escuela rural que Evan había soñado ahora era una realidad vibrante. Aulas de madera clara, pizarras de pizarra negra y niños con botas gastadas que llegaban desde las colinas con los rostros encendidos por el frío. Melody daba clases de lectura. Evan enseñaba cálculo y agricultura. Entre ambos formaban mentes y corazones. No faltaron las dificultades. Hubo cosechas arruinadas, inviernos severos, enfermedades que acechaban en silencio, pero nunca faltó el amor. Ese amor madurado con los años, que no necesitaba declaraciones ni promesas. Bastaba un gesto, una taza de té caliente, una manta sobre los hombros o un susurro al oído cuando el día terminaba. Esa tarde, como tantas otras, Melody se sentó en su mecedora mientras Elizabeth jugaba con una muñeca de trapo a sus pies. Evan, desde el campo, la saludó alzando una mano enguantada. —¿Lo extrañas? —preguntó la niña con su voz suave. Melody la miró sorprendida. —¿A quién, amor? —A tu papá. ¿Alguna vez lo quisiste? Melody tardó en responder. No quería mentir, pero tampoco manchar la inocencia de su hija. A veces uno quiere como puede, no como debe, y hay quienes solo aprenden cuando ya es tarde. Elizabeth asintió sin comprender del todo y volvió a peinar los cabellos de su muñeca. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas y la luz dorada acariciaba la fachada de la casa. Evan llegó con los chicos corriendo detrás. Los 3 traían hojas secas en el pelo y sonrisas dibujadas con tierra. Melody se levantó despacio y los recibió con un beso en la mejilla a cada uno. Evan le tomó la mano con la misma ternura del primer día. La apretó con fuerza, como si supiera que ese instante merecía ser atesorado. —¿Sabes qué me dijo Elizabeth? —le susurró. —Que quiere ser escritora cuando sea grande, para contar historias donde las niñas feas sean las heroínas. Melody sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas dulces. —Entonces que escriba esta historia —respondió—, la nuestra. Y así, mientras el viento agitaba el trigo maduro y las últimas luces del día acariciaban la tierra que ellos habían hecho florecer, quedó claro que el amor verdadero no solo había resistido el paso del tiempo, lo había vencido. Porque hay amores que nacen entre columnas de mármol y otros que echan raíces profundas entre el trigo, donde la vida es real, imperfecta y por eso mismo inolvidable. Cuando una historia como la de Melody y Evan llega a su fin, no solo cerramos un capítulo, abrimos una reflexión. ¿Cuántas veces hemos creído que nuestro valor depende de cómo nos ven los demás? ¿Cuántas veces hemos dejado que el mármol frío de las apariencias silencie la voz cálida de nuestro corazón? Esta historia nos recuerda que la belleza verdadera florece en lo sencillo, en lo auténtico, en aquello que no se puede comprar ni heredar, pero sí cultivar con paciencia, ternura y coraje. Que el amor, cuando es real, no necesita lujos ni aprobación. Solo 2 almas dispuestas a mirarse sin máscaras. Y si tú, como Melody, alguna vez te sentiste invisible o subestimada, recuerda, tu historia aún se está escribiendo y quizá, donde menos lo esperas,
hay un campo de trigo esperándote para que lo hagas florecer. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar en los comentarios la palabra trigo. Así sabré que llegaste hasta aquí y que esta historia dejó una semilla en ti. Comparte esta narración con alguien que necesite creer nuevamente en el amor verdadero. Y no te olvides de explorar las otras historias que te estoy dejando en las tarjetas. Hay muchas emociones más por descubrir. Gracias por acompañarme. Que el amor, el bueno, el que no necesita brillar para ser eterno, siempre encuentre el camino hacia ti.